¿Ya te diste cuenta de eso? Siempre estamos hablando de generaciones. Los boomers destruyeron la economía. Los millennials arruinaron las industrias. La generación Z vive dentro del celular. Siempre hay una narrativa, pero en medio de todo eso hay una generación que casi nunca protagoniza nada. La generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Ellos no hacen mucho ruido, no necesitan reconocimiento constante, no publican cada conquista, no transforman su esfuerzo en identidad. Y eso no es por casualidad, es psicológico, porque esta es la generación criada sin aplausos. Imagine esto. Usted camina solo hasta la puerta, coge una llave que lleva colgada en el cuello, abre, la casa está vacía. No hay ningún adulto preguntando cómo fue su día. No hay supervisión, no hay conversación. Usted se sirve de algo para comer, enciende la televisión y espera. Eso no era raro, era normal. Millones de niños crecieron así. Y cuando un niño aprende demasiado pronto que nadie vendrá a rescatarlo, algo cambia. Él aprende a ser independiente, pero también aprende algo más profundo. Si algo sale mal, la responsabilidad es suya. No puedes enviar un mensaje para pedir permiso. Usted no puede buscar en internet qué hacer. Usted no puede negociar las consecuencias. Usted decide y después asume. Los psicólogos llaman a esto ambiente de alta contingencia. Acción y resultado están directamente conectados sin un amortiguador emocional. Eso entrena al cerebro para anticipar, pensar 2, 3 pasos por delante. No porque usted sea negativo, sino porque si no lo hace, usted se equivoca solo. Por eso, muchos miembros de la generación X parecen prever los problemas antes de que ocurran. No es pesimismo, es simulación constante. Es un cerebro entrenado para calcular riesgos desde la infancia, pero aquí la cosa se vuelve más interesante. Crecieron escuchando discursos sobre estabilidad, compromiso, lealtad, mientras veían los divorcios dispararse, empresas despidiendo empleados después de décadas de servicio, instituciones cometiendo errores graves. El mensaje implícito fue claro. Ni todo lo que promete seguridad es seguro. Eso no crea odio, crea una desconfianza prudente, crea lo que llamamos pesimismo defensivo, esperar lo mejor, pero planificar para lo peor. Porque cuando ya has visto lo peor suceder más de una vez, dejas de llamarlo coincidencia. Desde fuera, esto puede parecer cinismo, pero no lo es. Es reconocimiento de patrones. Y esa mentalidad genera una armadura emocional. Aquí está una de las claves. La generación X no suele dramatizar. No transforma cada emoción en un comunicado público. No necesita que el mundo aplauda su esfuerzo porque creció en un ambiente donde el reconocimiento no era constante. No hubo medallas por sobrevivir a una tarde solos. No hubo validación por resolver problemas sin ayuda. Usted solo hacía y continuaba. Eso crea adultos que no dependen del aplauso externo, pero también puede crear adultos que no saben recibirlo. Hay algo más, la privacidad. Cuando crecieron, la vida no quedaba registrada permanentemente. Si hicieras algo vergonzoso, solo algunas personas lo sabrían, no millones. Para ellos, la exposición constante no parece natural, parece arriesgada. Ser visible implica vulnerabilidad, y si aprendiste temprano que la vulnerabilidad puede costar caro, prefieres observar. Es por eso que muchos miran las redes sociales, pero no participan activamente. No es incapacidad, es memoria emocional. También desarrollaron una forma peculiar de humor, irónicamente distante. Risas. Todo puede convertirse en broma. Nada parece demasiado serio. ¿Por qué? Porque crecieron en un mundo que parecía inestable. Simulaciones nucleares en las escuelas, crisis políticas, mensajes contradictorios de adultos que decían, está todo bien, mientras el ambiente sugería lo contrario.
Cuando el ambiente es incierto, el desapego protege. Si no te involucras mucho, duele menos. Pero aquí está la paradoja. A pesar de la inestabilidad, desarrollaron una ética de trabajo casi invisible. Ellos no hacen discursos sobre productividad, no publican sobre disciplina, simplemente cumplen. Muchos comenzaron a trabajar muy jóvenes, entregando periódicos, atendiendo en tiendas, aprendiendo a resolver problemas prácticos. No eran actividades para engordar el currículum, eran introducciones reales a la responsabilidad. Aprendieron algo importante. Usted no puede controlar el sistema, pero puede controlar su competencia. Usted no puede evitar una crisis, pero puede ser útil. Eso genera una obsesión silenciosa por volverse indispensable, no por reconocimiento, sino por seguridad. Aquí aparece el gran contraste. Ellos son profundamente independientes, pero si alguien necesita ayuda, ellos aparecen sin anunciar, sin transformar eso en contenido. La lealtad no es espectáculo, es práctica, porque cuando creciste apoyándote en los amigos, en la ausencia de adultos, la amistad se convierte en una estructura. La autoridad también tiene un matiz interesante. Ellos no respetan títulos automáticamente, respetan la competencia real. Si usted sabe lo que está haciendo, ellos lo seguirán. Si no, crearán distancia. Crecieron viendo errores graves de personas en el poder. Aprendieron que obedecer sin cuestionar puede tener consecuencias. Eso crea adultos críticos, pero también desconfiados. Económicamente, atravesaron varias crisis. Nada parecía permanente. Eso refuerza una creencia central. Nada es completamente seguro. Por eso, muchos diversifican sus rentas, no por moda emprendedora, sino por memoria acumulada. Pero toda fuerza tiene un costo. Estudios muestran que ellos buscan menos apoyo emocional durante el estrés. No porque no necesiten, sino porque pedir ayuda puede parecer debilidad. La programación inicial fue clara. Resuelve. Esto los hace increíblemente eficaces en crisis, pero puede dificultar la vulnerabilidad, el permitir que alguien los apoye, el reconocer que no siempre pueden hacer todo solos. Y aquí está la parte más interesante. La generación X no fue creada con aplausos. Fue creada con responsabilidad, sin validación constante, sin exposición permanente, sin narrativa heroica. Y eso generó adultos que no necesitan reconocimiento externo para actuar. Pero también puede haber generado adultos que rara vez piden reconocimiento cuando lo merecen. Son la generación puente entre lo analógico y lo digital, entre la estabilidad prometida y la inestabilidad vivida. Las puentes no reciben conmemoraciones. Ellas sustentan, conectan, permiten el paso y continúan sin ruido, sin aplausos. La pregunta no es si eso los hizo fuertes. La pregunta es, ¿cuánta de esa armadura aún es necesaria hoy? Porque crecer sin aplausos puede enseñarte a no depender de ellos, pero también puede enseñarte a no permitirte recibirlos. Y eso cambia la forma en que te relacionas con el mundo. Si perteneces a esta generación, tal vez te hayas reconocido. Si no, tal vez haya entendido mejor a alguien cercano a usted. Pero, además de las etiquetas generacionales, hay algo universal aquí. Cuando usted aprende demasiado pronto que está solo, usted se convierte en alguien que raramente pide ayuda. Y eso puede ser una fuerza o un peso. La diferencia está en si hoy usted elige esa independencia o simplemente la continúa cargando por costumbre.